La mejor prueba, oh Dios, fue que por mí en la cruz tu vida diste por salvarme a mí. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Jamás podré yo pagar tan grande amor, oh Dios, no habría dinero con que comparar tan inmensa piedad que tuviste tú por mí. Toma mi vida, la puedes usar. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algún pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si es que te encuentras tú alejado de Dios, recuerda siempre lo que hizo Él por ti, pues no fue en vano, oh no, lo que Él hizo en la cruz fue un sacrificio por salvarte a ti. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Porque moriste también por mí en cruenta cruz. Me redimiste, oh mi Jesús, en cruenta cruz, en cruenta cruz. Y fortaleza, tu presencia adoro hoy. Tú recibe el poder
santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Tú habitas aquí, en medio de esta alabanza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el honor. Tú me llenas aquí de aliento y fortaleza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el poder, mi Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro,
Tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón. Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí, Dios está aquí, Él está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón. Como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Su espíritu está en mí, como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír.
una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús.
Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener
Ven, papá. Aun con tu mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria, Señor, aleluya. Precioso eres, Dios, aleluya. Maravilloso, Dios. Gloria, Señor, aleluya. Precioso Jesús. Maravilloso tú eres, Dios, aleluya. Te alabamos, nos te glorificamos, Señor. Nos te exaltamos en nombre, Señor. Data-nos mais que 2 e 3 reunidos em lugar aqui ao noite, Senhor. Data-nos a vir para adorabo, para alababo, para exaltar ao noite, Senhor. Unánime de lugar aqui, oh Deus, aleluya. Oh, glorificado Padre Santo, aleluya. Tu alabanza, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Precioso Jesús. Señor, vos estás maravilloso. Señor, vos estás único debemos ser. Señor, danke, Señor. Danke, Señor, por un día como alcanzar mi vida. Danke, Señor, como estás Señor de mi vida. Danke, como estás mi Salvador. Danke, Señor, por eso vos estás precioso. Danke, vos estás maravilloso. Danke, Señor Dios, aleluya. Vos estás reina y reina, Señor. Vos estás gloria, Señor. Vos estás Dios de alabanza. Vos estás Dios glorioso. Es Dios que nos está sirviendo. De manera bonotín, Señor. A veces no está aquí nada. Humillado delante de tu presencia de noche, Señor. Reconociendo tu grandeza. Reconociendo que vos es Dios todopoderoso. Reconociendo como está precioso Jesús. Oh Señor Dios unánime. Junto con mi hermana de iglesia aquí nada, Señor, a noche. Cada uno como 13, Señor. Oh Señor, bien recibido de noche. Cada santo a noche no está alabado. A noche, Señor, me está uniendo mi fe con cada uno de nada. Cada uno de nada.
Dios, aleluya. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado, todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Dile que Él es precioso, dile que Él es precioso. Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Dile que Él es precioso, dile que Él es precioso, aleluya. Precioso Jesús, Él es tu redentor, Él es tu salvador. amado Señor, Te amamos, Señor. eres todo para mí. Solo tú eres todo para mí, Te Señor. adoraré Dile, yo te adoro, yo te adoro. Cada día, Señor. No puedo vivir si no estás junto a mí. Dile una vez más, eres precioso, Jesús. Oh, gloria al Señor, aleluya. Oh, poderoso Dios, aleluya. Oh, gloria al Señor. Padre Santo, mira en esta noche, Señor. Une conmigo en este clamor, hermanos. Oh, Señor Dios, nada te presentamos la petición de hoy, la oración de hoy, Señor, para levantar campos blancos aquí en Bonaire, en cada barrio, Señor. Padre, queremos 10 campos blancos aquí en la isla de Bonaire, Señor. Y sabemos que tú lo puedes hacer, Señor. Padre, Señor, por ese sentir en nosotros que hubo en Cristo Jesús, Señor. Oh, Señor, que le instió, Señor Dios, para venir a este mundo. Oh, Señor, hacer tu obra, Señor. Por ese sentir en nosotros, Padre Santo, para salir, Señor, para salir a evangelizar, a ganar almas para ti, Señor. Padre Santo, Señor, porque queremos 10 campos blancos más. Oh, Señor Dios, aquí en Bonaire. Pero, Padre Santo, el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Las almas lo que tenemos que ganar nosotros, Señor, aleluya. Oh, Padre, por amor por las almas en cada uno de tus hijos, Señor, que tú lavaste con tu sangre, que tú salvaste, Señor. Pon ese amor en nosotros, Señor, para hacer tu obra, para ganar almas, Señor, donde quiera que vayamos, para predicar tu palabra, Señor, este evangelio de poder, para transmitirlo, Señor, a los que han de ser salvos, Señor Dios. Padre Santo, Señor, bendice esta iglesia, Señor. Bendice cada hermano, Señor. Padre Santo, Señor Dios. Padre, y sabemos, Señor, que tú vas a hacer la obra, Señor. Que tú vas a ensanchar el sitio de nuestra cabaña, Señor. Que tú vas a engrandecer esta obra aquí en Bonaire, Señor. Que tú vas a levantar esos campos blancos, Señor. Prepáranos, Señor. Capacítanos, Señor, en esta noche, Dios. En este, Señor, este retiro, Dios. Oh, glorifícate, Señor, aleluya. Y te damos las gracias, Señor. Thank you, Señor. Thank you, mi Dios. Thank you, mi Rey, aleluya. Oh, glorificado Dios, aleluya. Alabamos a Dios, hermana, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria, Señor, aleluya. Precioso Dios. Precioso Jesús, amén. Dios está precioso, mi hermana. Dios está maravilloso. Gloria al Señor. ¿Quién está viva? Y a su nombre. Gloria al Señor. Bom venir en casa de Dios a noche.
e cada um que está sintonizando através de YouTube também bom vir a noite junto conosco e nós está seguindo com a leitura de palavra de Deus nosso irmão Federico para. Deus bendiga a minha romana. Quem está viva? Na seu nome, glória a Jesus. Vita minha romana para Isaías 43. Glória a Jesus. Aleluia. Glória, glória, Senhor. Precioso, maravilhoso, Senhor. Aleluia. Isaías 43. Glória a Jesus. Alabado Dios, alabado Jesús, aleluya. Gloria a Dios. ¿Vieron Martín? No. Gloria a Jesús. Isaías 43, gloria a Jesús. Nos trae 19, gloria a Jesús, aleluya. ¿Vieron Martín? Gloria a Jesús, aleluya. Es palabra que me trae en nombre del Espíritu Santo. Mira, me também hace algo novo. Agora está aqui também salina clara. Você não está reparando isso aí? Lo meterá catereira inteira seco, rio na den deserto. Deus também hace algo novo. Aleluia. Derretir aqui. Preparar para receber algo novo do Senhor, aleluia. Senhor também abre caminho, Senhor também abre caminho de cada barrio de Bonaire, glória a Jesus, aleluia. Oh Senhor Deus, por grande, por poderoso, Senhor, oh danke, Senhor, dai uma palavra, Deus mío, aleluia, de nome de Cristo Jesus, amém. Gloria a Dios, preciosa palabra, amén. ¿Y cuántos lo creen? Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer la obra? Amén. Gloria al Señor, esa es nuestra petición de hoy, que Dios levante lugares de predicar en 10 barrios aquí en Bonaire. Gloria al Señor, y creemos que Dios es el Todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Amén. Tenemos que levantarnos, unirnos para hacer esta obra, Dios mío, para predicar la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Hermano, estamos en nuestro primer día de ayuno, amén, gloria al Señor. Hoy a las 4 de la tarde empezamos nuestro ayuno de 3 días, amén, gloria al Señor. Nuestro tercer día en este precioso retiro anual, gloria al Señor. ¿Y cuántos están listos para alabar a Dios? ¿Cuántos están listos para cantar para nuestro Dios? Gloria al Señor, con nosotros el grupo Amisadai, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a mi hermano. Quien da viva. Y en su nombre. Gloria al Señor. Háganos así oración. Pide Dios y danza pe canticanan. Tata celestial, Señor Dios de gloria. Nos traemos en bodan que Señor. Dan que un día más. Jehová de gloria. Ahorita de 3 días de retiro anual. Jehová de gloria. Nós estamos cantar para o Deus meu, glorifica cabo mesmo uma especial, todo toca nos vida, Jeová de glória, obra o Senhor, assim maravilha de nosso coração, de nome poderoso de Cristo Jesus, amém. Só vai cantar aí, me cantar que tu bisa, Jeová bisa Moisés, glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Jehová bisa Moisés, Jehová bisa Moisés, e candela de altar, e candela de altar, Jehová bisa Moisés, Jehová bisa Moisés, e candela de altar, candela de altar, eu vou botar o pé, eu vou botar o pé, e o valor vai contestar, e o valor vai contestar, vai avisar Moisés, vai avisar Moisés, e candela de altar, candela de altar, eu vou botar o pé, eu vou botar o pé,
vaya sini. Tubalo vai contestar. Tubalo ibe candela. Tubalo vai contestar. Tubalo ibe candela. Vai no oración. Vai no oración. Vai no oración. E muraya na lukai. Vai no oración. Vai no oración. Vai no oración. E maleza tingubai. Vai no oración. Vai no oración. Vai no oración. Inimigo tingubai. Vai no oración. Vai no oración. Vai no oración. E poder de Deus tocar. E poder de Deus tocar. Vai no oración. Muraya na lukai. Vai no oración. Inimigo tingubai. Vai no oración. E maleza tingubai. Vai no oración. Barulho de candela. Barulho de candela. Barulho de candela. Barulho de candela. Candela. Barulho de candela. Barulho de candela. Barulho de candela. Candela, candela. Candela arriba mi. Sí, candela, candela. Candela arriba mi. Candela, candela. Candela arriba mi. Sí, candela, candela. Candela arriba mi. Mane diamante você. Candela arriba mi. Mane diamante você. Candela arriba mi. Candela, candela. Candela arriba mi. Candela, candela. Candela arriba mi. Sí, candela, candela. Candela arriba mi. Candela, candela. Candela arriba mi. Mane diamante você. Candela arriba mi. Mane diamante você. Candela arriba mi. Vai, vai, vai. Vai follow me. 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 Like it is up in the God. Vai follow me. Like it is up in the God. Vai follow me. Vai, vai, vai. 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 Vai follow me. Like it is up in the God. Vai follow me. Like it is up in the God. Vai follow me. Fuego, fuego, fuego. Fuego sobre mí. 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 Humildemente você. Fuego sobre mí. Humildemente você. Fuego sobre mí. Fuego, fuego, fuego. 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 Fuego sobre mí. Humildemente você. Fuego sobre mí. Humildemente você. Fuego sobre mí. Vive, vive, vive. Vive como es un buen. 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 Le humano t'arrivé. Vive como es un buen. Le humano t'arrivé. Vive como es un buen. Vive, vive, vive. 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 Vive como es un buen. Le humano t'arrivé. Vive como es un buen. Le humano t'arrivé. Vive como es un buen. Humildemente você. Fuego sobre mí. La gente es open the God. Vai follow me. Humildemente você. Candela arriba mí. Humildemente você. Candela arriba mí. Gloria a Dios. Alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, santo. Gloria al Señor. Tá bom. Glória a Deus. Meu irmão, por sim, tá? Nós vamos cantar um especial da noite. Gloria a Dios. Aleluia. Aonde? Aleluya. Aleluia. Glória ao Senhor.
Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Escojan ustedes hoy a quien servir, porque ya yo he decidido lo que he de hacer. En medio de un mundo adúltero y pecador, yo digo lo mismo que dijo Josué. Escojan ustedes hoy a quien servir, porque yo ya he decidido lo que he de hacer. En medio de un mundo adúltero y pecador, yo digo lo mismo que dijo Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Yo sé que con este canto me comprometo a guardar el testimonio de mi familia, pero si no puedo administrar mi casa, tampoco la iglesia del Señor podré. Yo sé que con este canto me comprometo a guardar el testimonio de mi familia, pero si no puedo administrar mi casa, tampoco la iglesia del Señor podré. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Si no puedo administrar lo que yo veo, ¿cómo podré administrar lo que no veo? Por eso le pide a Dios que me dé fuerza para hacer lo mismo que hizo Josué. Si no puedo administrar lo que yo veo, ¿cómo podré administrar lo que no veo? Por eso le pido a Dios que me dé fuerza para hacer lo mismo que hizo Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios bendiga a mis hermanos. ¿Cuántos están contentos? Amén. Nosotros serviremos a Jehová. Amén. Alabanza al Señor. Saludamos a todos aquellos que están en sintonía. Será de traducción. Nos saluda turene que está en sintonía. Y a todos los hermanos que están aquí en este lugar. Y tu hermano que está de lugar aquí. Dios le bendiga una vez más. Dios bendicionamos a un día más. Amén. En nuestro tercer día. Nos di 3 días. En nuestro primer día de ayuno. Aleluya. Nuestro primer día de ayuno. En este retiro, alabanza a Jesús. Retiro aquí. Que Dios nos está visitando de manera muy especial. Dios está visitando de manera especial. Amén. Quiero saludar en esta noche Me que saludar noche a Henry Polanco. ¿Dónde está Henry Polanco? Amén. ¿Cuál es el bienvenido? Quem te dice bom venir? Alabanza al Señor. Amén. ¿Es familia de Dilia o no? Amén. ¿Sí, hermano? ¿No? Gloria al Señor. Amén. Bienvenido en la casa del Señor. Bom venir de casa do Senhor. Amén. Que usted puede gozarse de la presencia del Señor. Para gozo de presença do Senhor. También quiero saludar a los que están en sintonía. Também me que saludar isso não que está em sintonia. Una hermana allá en Curazao mandó un saludo. Irmão de Corsol manda um saludo. Esta vecina aquí. Esta vecina aqui. Ela mandé vía de tos. A saludar pastor para mí. Para saludar al pastor para mim. Dice, me não está falta nenhum de serviço. Dígale que no falta ningún servicio. Que o bom Deus siga cuidando. Que el buen Dios le siga cuidando. Pastor, todo dia me está saca guia para mi vida fora de sua palavra não. Porque todos los días saco guía para mi vida.
de sus palabras. Dios bendiciones, Dios le bendiga, su familia su familia y Iglesia MMM Naboneiro. y la iglesia MMM de Bonaire. ¿Cuánto manda saludos para Marjorie? Alabanza al Señor. ¿Quién manda Dios- saludos para Marjorie? Dios bendicionamos ricamente. Dios te bendiga ricamente. Amén, hermanos. Y hoy hay un grupo grande que está empezando. Hoy empezamos el primer día de este ayuno. Avete un grupo grande que está comenzando, nosso começar primeiro dia de ayuno. Y vamos a presentar así, hermanos, en esta noche, Assim que nós vai apresentar hoje noite. este ayuno, alabanza a É Jesús. ayuno aqui. Que podemos estar de pie. Agora nos levanta para. Cada uno tiene su papel de peticiones. Cada quem que tem um papel de peticiona. Amén. Lo vamos a alzar al cielo, aleluya. Agora nós se cena cielo. Porque Dios no puede hacer nada Nosso Deus não pode fazer nada. si no pedimos. Se não só Y pire. necesitamos tener metas específicas Nós precisamos de meta no específico. ante el Señor. Delante, Senhor. Cuando decimos, Señor, Señor, bendíceme, Ora me bisa, Senhor, bendicioname. el Señor le dice a O nosotros, Senhor da bisame. nos contesta, Está contestando. ¿cuál de mis 8,000 bendiciones quieres? Qual de 8.000 bendiciones boquê? Amén. Cuando Bartimeo le acercó, Ora Bartimeu y acerquei. todos podían ver que Bartimeo era ciego, hermanos. E tu rende por mira que Bartimeu estava ciego, Y romano. le preguntó a Bartimeo, Ela apunta a Bartimeu. ¿qué quieres que te haga? Que como que para mim Y assim? Bartimeo muy específico dijo, E Bartimeu avisa especificamente. quiero mi vista. Me que me vista. Tenemos las metas generales, Nós temos meta na general. pero también tenemos nuestras peticiones personales. Também nós temos petição personal. Y en esta noche vamos a presentar a Dios este ayuno. E a noite nós vai apresentar Deus ayuno Y aqui. quiero pedir al pastor Raúl Bejarano, Me que pedir pastor Raúl Bejarano amén, que presente a Dios este ayuno para apresentar Deus ayuno para que aqui. Dios nos ayude, Para Deus ajuda-nos. amén, para que Dios nos cuide. Deus cuida-nos. Hay hermanos que quieren, Que humano com que? pero a veces viene ese virus que anda por ahí, alabanza al E Señor. vírus também por Cutaibanda. Pero en el nombre de Jesús, Pero de nome de que Jesus. Dios nos ayude a humillarnos ante Él, Deus ajuda-nos a humilhar-nos mesmo delante de amén, entregarnos a Él entregar-nos mesmo na por de medio de este ayuno, por meio de ayuno cada aqui. una de esas peticiones personales Cada de nos peticiones personal y las generales, e em general, que Dios se glorifique grandemente, Deus glorificar su mes llenando, grandemente, bautizando, sanando, llenando, bautizando e sanando, libertando libertando y hablando en nuestras vidas. e papeando-nos vida. Amén. Vamos a presentar este ayuno, pastor, ahí, en esta Vamos oración. apresentar ayuno, Haz tu pastor de petición, oração. aleluya. Alça a petição. Aleluya. Gloria a Dios. Adorado el Señor. Levante su voz, Aleluia. levante sus manos. Lanta a mão, Aleluya, a su voz, corazón o delante de coração Él. delante de Deus. Su vida delante de Dios. Movida delante de Deus. Venimos ante su Nós presencia também delante de presença. para humillarnos, Para humilhar-nos mesmos. para entregar Para entregar nuestro nosso corazón, coração, nuestra vida, nos vida, nuestro ser. no ser. Padre de misericordia, Padre, ten en misericórdia. esta noche Ave noite. venimos a ti Nós também delante. para rendirnos, Para rendirnos para mesmo. humillarnos, Humillarnos mesmo. para Para reconocer reconocer que somos seres Por nuestra cerca. necesitados, por que sin necessidade. ti Sin vos nada não somos, solta nada. dependemos de ti, Nós está dependendo de vos. como la sierva Maneira sierva. mira las manos de su señora, Está mirando mano así Señora. nuestros ojos Así nós estamos. miran a ti, Está mira a vos. oh Oh Dios, Deus. hasta que tenga Tem hora que tem. de nosotros De nós. misericordia. Misericórdia. Aquí estamos en esta noche. Até nós ave noite. Dígale que está mi vida, Señor. Dice, até mi vida, Oh, mi presento Señor. mi vida, Padre. presenta mi vida, Presento la Te iglesia. presenta a iglesia. Presento, Te Dios, presenta a Dios. a tus siervos. Os siervos. Venimos delante de Nós ti também delante de para vos. afligirnos, Para dirigirnos, para humillarnos, para humillarnos, para solicitar de Para ti solicitar de vos. camino derecho Camino recto. para nuestras Para vidas, nos vidas. para nuestros bienes. Para nos bienes. Oh Dios de misericordia, Tiene misericordia. presentamos Nos presenta este ayuno este ayuno aquí. delante de tu Delante de presencia. tu presencia. Oh Dios, Oh Dios. aleluya. Suplicamos, Rey, Nós te que suplicamos, te Rey. glorifiques, Vamos glorificar que a Deus. obres, Vamos obrar. aleluya, que metas tu mano Vou botar em en cada petición En cada petición. de la iglesia, Iglesia. en los proyectos En proyecto na. que se presentan, A, cuta que presenta. tenemos Nos tem.
delante de ti. Dilanti di voi. Oh Dios de bondad, Dios di bondad. presentamos Vamos a presentar las peticiones personales de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestra casa. Dios de bondad, Dios di bondad. mete tu mano, Señor, en los enfermos, en quienes están afectados en su salud. Por favor, te suplicamos que te glorifiques, que intervengas. Tú llevaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias en la cruz del Calvario, y por tu llaga somos sanos, somos libres en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Glorifícate de manera especial en tu pueblo, en la iglesia, en tus siervos, en esta noche, en el nombre de Jesús. Presentamos este retiro, este ayuno delante de tu presencia y esperamos en ti. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso, un gloria a Dios. Una alabanza al Rey de Gloria. Aleluya. Maravilloso Dios. Gloria al Señor. Eu shall pour passer. Aleluya. Eu shall pour passer. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Maravilloso Dios. Aleluya, maravilloso está Señor. Aleluya. Bendito sea Señor. Gracias Señor Jesús. Aleluya. Nous sabemos hacer oración para visitar Dios y ofrenda y diezmo. Dios está maravilloso, bota Señor, bota digno de alabar. Nous sommes abondants qui dans qui pour grâce et bon amour. Aleluya. Dans qui para dar un dinos bota permitir-nos porter no lugar que Dios está para glorificar bo alça bo santo nome. No momento aqui nós está apresentando a ofrenda e diezmo, Dios está também pedir bo bendicionar. Oh, bendição boa ofrenda, bendição tudo que vai participar no nome de Jesus nessa lugar. Amém. Nós sabemos cantar cantiga que está algo bueno e só assistindo eu agora. Aleluia. 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 Algo bueno estoy sintiendo yo ahora. Que Dios está en este lugar. Algo bueno estoy sintiendo yo ahora. Que Dios está en este lugar. Algo bueno estoy sintiendo yo ahora. Que Dios está en este lugar. Algo bueno estoy sintiendo yo ahora. Que Dios está en este lugar. 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 Dios está aquí. 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 Dios está en ese lugar. Dios está en este lugar. Dios está en ese lugar. Dios está en este lugar. Dios está aquí. Dios está aquí. Algo bueno estoy sintiendo yo ahora. Que Dios está en este lugar. Algo bueno estoy sintiendo yo ahora. Que Dios está en este lugar. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está en ese lugar. Dios está en este lugar. Dios está en ese lugar. Dios está en este lugar. Dios está en ese lugar. Dios está en este lugar. Dios está en ese lugar. Dios está en este lugar. Dios está en ese lugar. Dios está en este lugar. Dios está aquí. 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 El Espíritu Santo revela a mí Que Dios está en este lugar. El Espíritu Santo revela a mí Que Dios está en este lugar. Dios está en ese lugar. Dios está en este lugar. Dios está en ese lugar. Dios está en este lugar. Dios está en ese lugar. Dios está en este lugar. Dios está en ese
ese lugar. Dios está en este lugar. Dios está en ese lugar. Dios está en este lugar. Dios está aquí. 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 Dios está en ese lugar. Dios está en este lugar. Dios está en ese lugar. Dios está en este lugar. Dios está en ese lugar. Dios está en este lugar. Dios está aquí. 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 Dios está en ese lugar. Dios está en este lugar. Dios está en ese lugar. Dios está en este lugar. Dios está en ese lugar. Dios está en este lugar. Dios está en ese lugar. Dios está en este lugar. Dios está en ese 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 lugar. Dios está aquí. 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 Dios está en este lugar. Oh, adora a Dios en esta noche. Cristo vive. Y saludamos a todos aquellos que están en sintonía. Saludamos a Jairo Manuel Garzón Linares, allá en Colombia, aleluya. Saludamos a los hermanos en Aruba. Keila Trump, alabanza al Señor. Ana Zarrate, de zona 71. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Saludamos a Miguel Ángel Torres y John Quirindongo y a todos los demás que están en sintonía en esta noche. Dios está en este lugar. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está en ese lugar. 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 Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está en ese lugar. 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 Dios está aquí. 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 Adora, 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 adora. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está en ese lugar. 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 Gloria a Dios. Alza tu mano y dile gloria. Dios está aquí, aleluya. Él está aquí, aleluya. Su gloria está aquí. Su Espíritu Santo está aquí para hablarnos, para exhortarnos, para llenarnos en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. ¿Y cuántos están contentos en esta noche? Estamos felices. Estamos de fiesta. Amén, hermanos. Y este es su tercer servicio. Alabanza al Señor. Cristo vive. Y nuestro primer día de ayuno comienza hoy, aleluya. Y será de bendición, alabanza al Señor. Y saludo a los siervos de Dios. Al reverendo Bejarano Méndez, cuando le saludan en esta noche. Amén. Cuando le saludan esta noche. Amén. Y también al reverendo Garzón, cuando le saludan esta noche. Amén, hermanos. En esta semana ellos son los que nos van a dar la comida. Nos han dado ya buena comida.
pero todavía estamos con mucha hambre. Jusqu'à présent, nous gangou. Y ahora hambre doble. Et qu'on y a un gangou double. Amén, hermanos. Amén. No, el postre es para el domingo, alabanza del Señor. Es el final. C'est la finale. Y no quiero tomar más tiempo, hermanos. Para mí es un privilegio dejar con ustedes Pour moi, c'est un privilège de me quitter ensemble avec vous. el predicador de esta noche, Prédicateur à soir, al siervo serviteur Álvaro Jesús Niño Garzón. Niño Garzón. Dios te bendiga. Que Dios te use. Alléluia. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga una vez más a todos mis hermanos en esta hermosa noche. Bienvenidos a este lugar y a esta fiesta. Alabado sea el Señor, agradecido una vez más con el Señor, que nos da este privilegio de estar con cada uno de ustedes. A nuestras autoridades allí en Colombia que han permitido que estemos aquí. En cabeza de nuestro supervisor nacional, el reverendo Pablo Castro, y toda la Junta Nacional de Colombia, a quienes saludamos desde aquí en esta noche. Y también saludar de manera especial, una vez más, nunca sobra, ¿cierto? A nuestro querido pastor George, nuestra hermana Zoraida, a cada uno de estos líderes hermosos que sirven al Señor de corazón aquí en esta hermosa isla de Bonaire. A toda esta hermosa congregación también. Para cada uno de ustedes un abrazo en el amor de Cristo nuestro Señor. Porque no saluda al de al lado y le da el abrazo si puede. Hágalo, que somos la iglesia del Señor, la familia de Cristo. Y en nosotros está ese amor que Él ha derramado en nuestros corazones. Bendito el Señor. Saludar también a mi compañero y hermano, Pastor Raúl Bejarano. Alabado sea Dios. Amén, Pastor Raúl. Y quiero saludar también a todos los hermanos que nos sintonicen, que a la distancia nos acompañan. Sé que mi familia está en culto a esta hora también. Pero aún así quiero enviar un saludo especial a mi amada esposa y a mi hijo allí, y a toda la iglesia de Barbosa, Santander. También hay hermanos de la zona 71, donde el Señor nos tiene sirviendo también. Y creo que nuestro corazón está unido a ellos a la distancia. Hoy comenzamos este propósito de ayuno y nos gozamos, hermanos, porque aunque el cuerpo se sienta quizá débil y en algún momento usted como que siente un bajón en la fuerza física, el espiritual se renueva. El hombre espiritual se fortalece. Adquiere la fuerza que viene de arriba para poder luchar contra el enemigo y para salir al campo de batalla, donde se conquistan las victorias espirituales. Por eso usted, como María de Betania, ha escogido la mejor parte al estar aquí en esta noche y en estos días de bendición. Vamos ahora a la palabra, hermanos, porque a eso hemos venido también. Quiero invitarle a abrir la palabra del Señor, que es la Biblia. Amén. En el segundo libro de Reyes. Alabado Cristo. En el capítulo 7.
Segundo libro de Reyes, capítulo 7. Dewa chapitre 7. No deje de alabar al Señor. Alábelo porque Él vive. Porque cantábamos hace un momento que Dios está en este lugar. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Y cantábamos también que hay que echarle leña al fuego. Amén, al fuego espiritual. Y en la medida que usted alaba a Dios, el fuego se aviva. El fuego arde más cuando la iglesia sabe alabar a Dios. A su nombre. Vamos a mirar el capítulo 7 del segundo libro de Reyes. Y vamos a leer el verso 1 y 2. Lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Voy a leerlo en español, el versículo 1, luego nuestro hermano lo leerá en criol. Amén. Y luego el 2. Amén. Amén. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Hemos venido a oír palabra de Jehová. Amén. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Il dit comme ça. Élisée répond-lui: écoutez, ça c'est envoyé dire. Demain, vers l'Essa, dans portail la ville Samaria, moun pral acheter 10 livres bon farine France, ou sinon 20 livres loge pour yon grain pièce argent. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Il dit comme ça. Gad ko wa répond prophète là, li dit: Seigneur ta mettre l'ouvrir ciel là pour voyer bagay sa yo. Saoudia pas ka fait. Élisée dit li: ouais ou même ou après s'arriver ak propre jeu, mais ou pas gen chance manger la dalle. A su nombre. Cierre sus ojos un momento, por favor. Levante al menos una de sus manos y pidamos al dador de la palabra que por medio de su espíritu la palabra corra hoy y sea glorificada en nuestros corazones. Padre que estás en gloria, en el nombre de tu Hijo amado, hoy venimos delante de ti con hambre de tu palabra, anhelando oír tu voz, no la voz del hombre, recibir el mensaje tuyo, que nos aliente, que nos fortalezca, que nos abra la visión y nos dé fuerza para alcanzar el crecimiento que tú quieres dar a cada vida y a la obra aquí en Bonaire. Habla, Dios, en el nombre de Jesús. Usa mi vida, Señor. Dame la autoridad, la unción y la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, siéntese por favor. Prends place, chita s'il vous plaît. Y no vaya a dejar de alabar al Señor para que Él se mueva como sabe hacerlo en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. El día martes que inició esta actividad, el Señor me permitió predicar bajo el tema condiciones para el crecimiento. Condition yo pour grandissement. Porque para que haya crecimiento, parce que pour un grandissement,
hay que cumplir ciertas condiciones. Vous devez accomplir une série de conditions. Cuando queremos que un niño crezca, por ejemplo, Là que nous voulons un monde grandir, hay par condiciones exemple, para que él crezca. il y a conditions pour grandir. Una condición para el crecimiento de un bebé Il y a une condition pour un bébé grandir, es darle buen alimento c'est pas les bon nourriture. y dárselo a la hora correcta. Et puis à l'air correct. ¿Cuántos dicen amén? Combien de monde qui dit amen? Para que un niño crezca sano, Pour un petit monde grandir en santé, hay que protegerlo ou de protéger para que su sistema inmune pour que le système du monde li resista capable de résister cualquier virus n'importe virus que lo quiera atacar. qui va attaquer. Y cuando la iglesia quiere crecer, Là que l'église veut grandir, y cada uno de nosotros et queremos chaque une crecer, nous voulons grandir, debemos cumplir unas nous condiciones devons accomplir une condition para que haya un pour qu'il y ait un crecimiento grandissement correcto correct de bendición de bénédiction en cada uno dans nous chaque y en toda la et dans iglesia. toute l'église là. Diga amén y alabe Dis a amen, Dios. louez bon Dieu. Aleluya. Pero en esta noche Mais hablaremos à soir, acerca de las actitudes nous allons aller voir des actitudes para el crecimiento. actitudes pour grandissement. Hay condiciones para crecer, Des conditions pour grandir. pero es necesario también Mais il est nécessaire tout que tengamos actitudes pour correctas nous avoir une attitude correcte yo, para poder pour crecer, nous grandir. porque de nuestras actitudes Parce que depende dans l'attitude nous dépend o que crezcamos si soit nous grandir o que nos quedemos bajos, ou bien nous rester à terre. nos quedemos pequeños Nous rester petits y el crecimiento se estanque. et grandissement li accompli. Y esa actitud no depende de Dios, Attitude ça li pas dépend de bon Dieu. depende de Dépend nosotros. de nous-mêmes. Porque la palabra nos enseña Parce que pour l'apprendre nous a través del apóstol Pablo à travers l'apôtre Paul que Dios es el que da el que crecimiento. bon Dieu c'est lui-même qui bat grandissement. Pero Dios da el Mais crecimiento bon Dieu bat grandissement. cuando unos siembran Les gens s'y là planté. y otros cuidan lo que se ha La sembrado. prend soin ça que planté. El crecimiento viene de Dios. Grandissement vini de bon Dieu. Pero si el que siembra no lo hace bien, Mais si moun qui planté elle va planter bien o el que cuida el sembrado ou même moun qui prend soin planté no es il diligente, pas diligent, no es cuidadoso, il pas moun qui prend soin bien, no ama lo que hace, il pas aimer ça la faire. aunque Dios dé el crecimiento, Même si bon Dieu bat grandissement, no se va a ver el il pas crecimiento. ouais grandissement. ¿Cuántos lo creen? Combien moun qui croit ça? La actitud del que siembra Attitude de moun qui planté qui s'y met. y la actitud del que cuida Attitude moun qui prend soin. marca la pauta Li marqué para que haya un buen pour qu'il y ait un crecimiento. bon grandissement. A su nombre damos gloria. Non, non, c'est la gloire. Entonces, llegando al pasaje Eh bien, arrivé dans le passage ça, que hemos leído hoy, que nous li assoya, podemos ver a través de este personaje nous va voir à travers les personnages ça. las actitudes que impiden el crecimiento. Attitude qui empêchait grandissement. Creo que el primero podemos hablar de las actitudes Moi, que premièrement, nous allons parler des attitudes que promueven, que impiden, perdón, el crecimiento. qui empêchaient grandissement. Pero también vamos a ver algunas actitudes Mais aussi, nous prenons loin que promueven el qui promouvent crecimiento, grandissement. que ayudan para que haya Qui crecimiento. aident pour gagner grandissement. Hemos visto en el servicio que prestamos al Señor Nous te voyons que dans le service que nous prêtons au Seigneur, que hay pastores que se quejan de no ver crecimiento. il y a un pasteur qui a plaigné de ce que pas ouais grandissement. Y en ocasiones decimos que es culpa de la iglesia Dans l'occasion, nous sommes capables de dire que c'est faute l'église. o es culpa del lugar donde estamos. Ou bien c'est faute côté nous hier. A veces incluso Il parfois inclus. se puede creer que el asunto es casi que culpa de Dios. Capable quoi que les affaires c'est presque faute bon Dieu. Pero no miramos en nosotros Mais nous pas nous-mêmes. si nuestras actitudes son Si attitude nous c'est las que están frenando el c'est lui crecimiento. qui freine le grandissement. Y es que si yo no tengo una actitud correcta C'est parce que si moi-même pas une attitude correcte con el rebaño que Dios me dio avec un ban mouton que bon Dieu m'a moi y maltrato esas ovejas ou bien maltraiter mouton yo, y no les demuestro amor moi pas démontrer l'amour. y no les doy cuidado Moi pas prendre soin. y alguna de esas se va, Et quelquefois yo aller en lugar de que lleguen, dans lieu qui las que están se van, et ça yo qui aller, entonces el crecimiento no viene. eh bien laisse agrandissement il pas venir. No porque Dios se haya C'est olvidado parce que bon Dieu oublié, de mí, c'est pas parce que oublié moi, no porque el Espíritu Santo no me respalde, c'est parce que Saint-Esprit a pas supporté,
No porque la gente sea dura de corazón, sino porque yo no tengo actitudes correctas para tratar al rebaño. ¿Cuántos dicen amén? Y eso se aplica a usted, mi hermano. Usted que anhela que su familia se convierta a Cristo. Usted que desea que todos en su casa vengan a los pies del Señor. Y tal vez ha pasado tiempo y han intentado venir. Quizá le han acompañado alguna vez al templo, pero no permanecen. Vuelven atrás. Y usted desea que todos le sirvan al Señor, pero no ve el crecimiento en su familia. Hasta ha orado por ellos, ha ayunado por ellos, los ha invitado, les ha hablado de la palabra, pero no ha habido crecimiento. Hoy la palabra nos invita a revisar nuestras actitudes, a mirar por qué no ha habido crecimiento. Porque quizás le hablamos del Señor, pero ven nuestra actitud hacia ellos, hacia nuestro propio hogar, en el trabajo, en las cosas que hacemos. Y ellos dicen, este habla, pero no practica lo que habla. A su nombre. Nuestra actitud o los atrae, o nuestra actitud los aleja del Señor. Esa persona que trabaja con usted mira más sus actos que sus palabras. Van a estar más atentos a cómo vivimos que cómo hablamos. Entonces el crecimiento en términos numéricos para una iglesia depende de la actitud de cada miembro de la iglesia, de cada líder de la iglesia, de cada uno de los que la integramos. He visto congregaciones, mi hermano, donde quizá viene un visitante alguna vez y viene con deseos de conocer a Dios, y quizá ha venido pensando, me voy a entregar a Cristo. La vida cristiana va a ser lo único que me va a ayudar. Pero viene aquí o a otro templo, hablo de cualquier iglesia del Señor, a donde Dios le guía, y se sientan al lado nuestro, al lado de un creyente que quizá tenga una Biblia grande, que quizás ore fuerte, pero ve nuestra indiferencia. No lo recibimos con cariño, no le damos la bienvenida, no le expresamos nuestra alegría de verle. Como que saludamos a otro, pero a él queda a un lado, se siente ignorado y no quiere volver a ese lugar. Hay que revisar esa parte. Nuestra actitud es determinante para el crecimiento. ¿Cuántos lo creen? A su nombre. Ya entendiendo usted de qué hablamos, entonces vamos a entrar al pasaje que hemos tomado hoy. Y vamos a centrarnos primeramente en un varón que menciona el versículo 2. Y dice la palabra que era un príncipe. No era un hombre cualquiera. Era un hombre cercano al rey. Y quizá el más cercano entre todos. Pues la palabra dice que el rey se apoyaba en su brazo. Era un apoyo para el rey. Era un hombre conocido, un hombre respetado, un hombre sobresaliente, con una posición importante. Pero vamos a mirar las actitudes que él tuvo cuando Dios se propuso bendecir a su pueblo.
El pueblo venía de un tiempo de hambre. Peuple a te venu dans un temps de grand goût. Se creen que eran aproximadamente 3 años. Et c'est que presque nous capable dire 3 ans. De un hambre terrible Et un grand goût terrible. En la ciudad de Samaria. Dans la ville Samarie. Los enemigos, los sirios, Syriens, habían venido y rodeado la ciudad. Ils étaient venus et entouré ville là. Habían hecho un sitio alrededor de la muralla. Ils fait un cercle à la tour de muraille. Entonces eran cerca de 3 años. Et puis c'était tout près de 3 ans. En los que las puertas de la ciudad se tuvieron que cerrar. Et bien porte ville était besoin fermer. Las puertas permanecían cerradas. Les portes étaient toujours été fermées. Porque el enemigo estaba afuera. Parce que l'ennemi était dehors. Intentando entrar en la ciudad. Essayer de rentrer dans la ville là. Buscando la oportunidad de penetrar la ciudad. Chercher opportunité pour rentrer pénétrer dans la ville là. Para matar pour tuer y destruir a los que estaban dentro de la ciudad. Porque el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Pero no lo ha hecho. Porque Dios ha puesto una muralla alrededor de esta iglesia. Hay una muralla alrededor de su vida. Hay una muralla alrededor de su hogar. Hay muros protegiendo sus hijos. Y aunque el diablo se haya sitiado afuera y esté buscando oportunidad, no podrá entrar. En el caso de Samaria, 3 años intentando entrar. 3 años buscando una oportunidad para entrar y destruir, pero no pudo. Y en el caso suyo, quizás lleva años esperando esa oportunidad, queriendo entrar en su matrimonio y destruir su matrimonio, queriendo entrar a su casa y destruir a sus hijos, queriendo entrar, pastor, a nuestras vidas y destruir el ministerio que Él nos ha dado, que el Dios del cielo nos ha entregado. Pero no puede, porque ha puesto murallas el Señor. Y no podrá, porque la muralla que Dios ha puesto no la puede traspasar ningún diablo, ningún demonio, ningún brujo, ningún hechicero. La mano de Jehová protege a su pueblo. Dele un aplauso al Dios del cielo. Pour le Seigneur. No sé si en la oportunidad pasada que estuve aquí conté este testimonio que escuché hace muchos años y me conmovió en gran manera. Oí un testimonio de un hombre que era habitante de la calle, es lo que conocemos nosotros como un indigente. Un drogadicto que come de la basura, que vive en la calle, con un aspecto muy deteriorado, muy mal. Y en cierta ocasión llegó a una iglesia, a un templo como este. Y entró al culto. Y estuvo ahí. Y Dios comenzó a orar, a tratar la palabra, el Espíritu empezó a orar en él. Y los demonios que habían en él se manifestaron. No pudieron resistir la presencia de Dios. Porque los demonios no pueden resistir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y cuando una vida llega a nuestros cultos oprimida, atada, la alabanza, la oración, la palabra, el mover de Dios son como una descarga de poder para debilitar al enemigo. Y no podrá quedarse ahí. Y cuando el pastor comenzó a orar por él y a ministrar liberación, un demonio que había en ese hombre comenzó a hablar a través de sus labios, a través del mismo hombre que estaba ahí caído en el piso, y reveló algo que me llamó la atención. Dijo:
no saldré de aquí, decía. Este hombre me pertenece. Porque este hombre antes sirvió al de arriba. Sirvió a Dios. Él era un predicador. Pero yo lo derribé, decía el demonio. Y decía también, muchas almas él nos arrebató, porque ganó a muchos predicando. Pero yo fui enviado para destruirlo. Y lo destruí. Y no lo voy a dejar ir. Y decía, porque muchos castigos gané de mi jefe. Por no haberlo derribado antes. Y decía, 4 años duré luchando contra él, hasta que al fin lo derribé, hasta que al fin lo hice caer. Dios tenga misericordia de nosotros. Lo importante es que al final venció como siempre el Hijo de Dios. Y el Señor lo hizo libre. Y al final le preguntaron, ¿es cierto? ¿Usted fue predicador? ¿Usted fue cristiano? Y él decía, sí. Yo prediqué el evangelio. Yo serví a Dios. Yo fui pastor. Pero un día le fallé a Dios. Y el enemigo ganó ventaja. Y mire cómo me destruyó. Pero el predicador le decía, hoy Dios te ha hecho libre. Viene una nueva oportunidad. Dios te ha rescatado para que le vuelvas a servir. Pero lo que quería resaltar en ese testimonio es esto que estamos analizando aquí. 3 años los sirios lucharon contra Samaria y no la pudieron destruir. Y no pudieron entrar a la ciudad. Y en el caso de aquel hombre, 4 años. Confesaba el mismo demonio que había luchado contra el hombre. Y a él lo pudo destruir. Pero lo importante es entender hoy que el tiempo que usted lleva, mi hermano, buscando al Señor, sirviendo al Señor, el enemigo ha estado intentando. El enemigo ha estado alrededor, como los sirios en Samaria, tratando de devorar, buscando ocasión para destruir. Pero hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor nos ha guardado, nos ha defendido, ha peleado por nosotros. Porque oiga bien, más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Más fuerte es el Cristo de la gloria que el demonio que ha estado intentando destruirle. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Y cuando llegó el tiempo de la victoria, cuando ya Dios determinó que no iban a seguir a ellos dentro de la ciudad, sufriendo hambre y temor, al ver al enemigo afuera, acechándolos de día y de noche, entonces Dios habló a través del profeta, a través de Eliseo, y dio una palabra de parte de Dios que yo la tomo hoy para mi vida, hermano, y que la doy para la iglesia de Bonaire y para aquel que quiera creerla, aunque esté al otro lado, viéndonos a través, quizá del internet. Dios ha dicho, mañana a estas horas viene la bendición. No está hablando de un tiempo prolongado. Está diciendo mañana. Dios está diciendo, viene la bendición. Está cerca la bendición. No se tarda la respuesta. Ya está en camino.
y la recibiremos Et nous déjà recevoir. mañana a estas horas. Demain, même là, ça. Iglesia de Bonaire, L'église Bonaire. Dios alejará al enemigo. Bon Dieu quitte l'ennemi. Se irá el adversario. Alléluia. Se irá el enemigo. Le Seigneur l'ennemi. No podrá seguir Il va pas continuer. amedrantando su obra. Pour lever, pour camper les lèvres là. ¿Cuántos lo creen? Combien de monde ça? Es la palabra de Dios. Et parole bon Dieu. No para aquel tiempo solamente. C'est pas pour tant ça seulement. Es para ahora. C'est pour Kounia. Es para este C'est tiempo. pour tant ça. Ya no es para los habitantes de C'est pas Samaria. pour habiter dans Samarie. Ellos ya no están. Ellos pas là encore. Pero usted sí está. Mais moi, oui, là. Yo sí estoy. Oui, oui, là. Esta palabra es para mí. Parole, ça c'est pour moi. Mañana a esta hora. Demain, à l'heure, Óigalo ça. bien. Tenez bien. La respuesta llegará. Réponse qui pour arriver. El crecimiento Grandissement. vendrá a La fini Bonaire. Bonaire. Las almas vendrán. Non, mais on finit. Se acabará la estrechez. Y Dios nos bendecirá Et bon Dieu va bénir. a su nombre. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qui bon, c'est bon Dieu. ¿Cuántos creen que Él es bueno, mi Qui croit que hermano? bon Dieu est bon. Dios tiene un tiempo determinado. Bon Dieu qui a un temps déterminé. Aunque usted crea que pasó ya mucho tiempo. Même si vous croyez qu'il y a un pile de temps passé déjà. Ellos habían visto pasar 3 años. Il même eu 3 ans passés. Largos. Très longues. Duros. Qui dit. De aflicción. De affliction. Se agotó el alimento. Et manger aliment fini. No había provisión Pas en de Samaria. provision en Samarie. No había que comer. Pas de gain pour manger. Las mujeres comían a sus propios hijos. Mesdames étaient qu'on manger propre. Morían los bebés de hambre. Bébé étaient mourir à cause de gangou. Y sus propias Et madres propre maman. los cocinaban. Cuitio. Y se los comían por el hambre. Ils étaient mangés à cause de gangou. Pero Dios dijo, ya no más. Mais bon Dieu dit non, non encore. Mañana a estas horas. Demain, laisse ça. Eso va a cambiar. Ça va changer. Eso será diferente. Ça va être différent. Porque yo los visitaré. Parce que moi, je vais vous visiter. Porque yo alejaré al enemigo. Parce que pour quitter l'ennemi. Porque las puertas de Samaria, Parce que pour Samarie, que habían estado cerradas, qui était fermé, se van a abrir il pour l'ouvrir. de par en par. Porte en porte. Y el alimento Et manger. va a entrar a la Je vais ciudad. rentrer dans la ville. Y la bendición Bénédiction. va a llegar Pour arriver. a cada hogar de À chaque Samaria, foyer dans Samarie. a cada casa, Chacun. a cada familia. Chaque famille. Si usted lo cree, de un gloria a Dios, Si vous que croyez llegue ça, al va cielo, mon mi Dieu gloire, va mon Dieu hermano. gloire. Aleluya. Alléluia. El tiempo largo de espera ha terminado. El tiempo de estancamiento ha terminado. Tant long pour être éternel, il finit, il terminé. Se acabó el tiempo de hambre. Tant gangou a fini. Se acabó el tiempo de escasez. Tant race a fini. Dios tiene el día señalado. On dit que jour a signalé. Dios ha enviado la palabra. On dit voyez parole là. El que hablaba allí Et il parlait là. no era un hombre cualquiera. N'importe monde. Era el profeta de Dios. C'était prophète bon Dieu. Era el siervo de C'était Dios. serviteur bon Dieu. Y él no habló por su propia cuenta. Il va parler pour propre compte lui. Él dijo, así ha dicho Jehová. Il dit mais ça Seigneur a dit. Oye la palabra de Des Jehová. paroles Seigneur. Y hoy estamos diciendo aquí, Et bien ça qu'il a dit là. esta es la palabra de C'est Jehová. parole Seigneur. La palabra eterna. Parole éternelle là. La palabra que permanece Parole qui réitère. por todas las Toute generaciones. génération yo. Ni una tilde, OK. ni una jota OK, de goutte. habrá que no se cumpla. Qui parle là, pas prêter La ça. palabra de La parole Dios bon Dieu. es viva, Les vivants. es Les eficaz, efficaces. es Les cortante, coupés. como espada de dos filos. Épée de dos filos. El enemigo no puede contra ella. Les devraient contre lui. Y Dios ha dicho, Et bon Dieu dit. hay un día señalado, Il y a un jour qui s'est allé. hay una hora L'heure señalada. qui s'est allé. Iglesia, L'église. hay una hora Il y a señalada, l'heure qui s'est allé. hay un tiempo Il y a un señalado. temps s'est allé. Y cuando Dios lo Et dispone, là que vous êtes disposé. cuando Dios lo señala, Là que vous êtes allé. nadie lo cambiará, Personne ne peut changer. nadie lo evitará, Personne ne peut retirer. ningún demonio Aucun démon lo va a ne impedir. peut empêcher. Él lo Dieu pour cumplirá. l'accomplir. Aleluya. El tiempo del crecimiento de la obra Tant grandissement lève là. aquí en Ici Bonaire dans Bonaire. está determinado Il déterminé. en la agenda de Dios, Dans agenda. en el libro Dans sagrado. le livre sacré. Pastor, él le puso fecha, Pasteur, él le puso hora, pasteur, il mettait l'air.
Él tiene el momento. Y cuando Dios dice que se llenará su casa con la bendición que Él ha dado, esa hora llegará. Ese momento se cumplirá. Aleluya. Alábele. Alábele. Porque Él es fiel y verdadero. Él no miente. Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. Lo que hay que ver aquí, mi hermano, es que Dios lo habló. Dios lo reveló. Dios mostró una visión clara. No era una visión vana. No era una visión confusa. Tenía fecha. Tenía hora. No solo Dios dijo cuándo. Dios dijo qué iba a hacer. Dios dijo qué se proponía hacer. Es ahí donde hemos llegado al punto del tema de esta noche. ¿Cuál es tu actitud frente a lo que Dios ha hablado? ¿Cuál va a ser tu actitud frente a lo que Dios se propone hacer? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a actuar en lo que Dios quiere hacer? Este hombre, el príncipe, en cuyo brazo se apoyaba el rey, tuvo una actitud que no era la que Dios esperaba. Es que dice la palabra que cuando él oyó el mensaje, cuando él escuchó lo que habló el siervo de Dios, mire lo que él responde, mi hermano. Si Jehová hiciere ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Oiga, mi hermano, Dios dijo mañana a estas horas. Mire lo preciso de la visión que Dios entregó. Quiero repetir esto. Era una visión clara. Era una visión precisa. Era una visión, hermano, específica. Porque dio día, dio hora, dio detalles del precio que iba a tener la comida en las puertas de Samaria. Dio lugar, porque dijo en las puertas de Samaria. Y dijo valdrá un ciclo. Aleluya. Y eso no tenía por qué dudarse. Pero el príncipe, óigame, el líder, porque era un líder que apoyaba al rey. Eso se puede aplicar a un líder de la iglesia, en el que el pastor se apoya, una persona destacada en la iglesia, que es conocida en la iglesia y puede que no tenga la actitud correcta frente a la visión de lo que Dios quiere hacer. Este príncipe puede representar al creyente que tiene muchos años, que es muy antiguo en la iglesia, que fue un pionero, que siempre ha estado ahí. Y cuando Dios habla, este no actúa correctamente. Cuando Dios entrega la visión a su siervo, este no está ahí unido a la visión. Este pone en duda la visión. Este habla contrario a la visión. Y Dios no se agrada de eso. Aunque sea príncipe, aunque sea el más conocido, aunque sea el más antiguo, aunque sea el más usado, pero si no se une a la visión, si no está unido, Dios lo hace a un lado. Dios lo pone aparte. Y Dios dice: trabajaré con otros que tal vez no sean líderes, que tal vez no sean grandes, que tal vez no sean importantes, pero que creen la visión, que abrazan la visión, que apoyan la visión. A su nombre. Aleluya.
Este dijo, aunque Dios abriera ventanas Et lui dit, si vous fenêtre là, en el cielo, le ciel là, aunque hubiesen ventanas en el cielo, même si vous ouvrez fenêtre dans le ciel là, esta palabra parole ça, es exagerada, il est exagéré. como que no se va a cumplir. Aleluya. Mira, un hombre con la actitud equivocada, un hombre con la actitud errada, un hombre que no tiene la actitud que debe tener. Este tenía que ser el primero en apoyar la visión que Dios entregó. Este debió ser el más comprometido con la visión que Dios entregó. Pero ¿cuál fue su actitud? ¿Por qué Dios se desagradó de él? Note eso, no fue el rey el que lo sentenció. No fue el profeta el que lo sentenció. Fue Dios. Dios. Y Dios le dijo, tú lo verás. Tú lo verás. Verás la bendición. Verás la abundancia. Verás el cumplimiento. Pero no participarás. No vas a comer de eso. No vas a probar un bocado de lo que voy a dar. Porque no has creído en la visión que yo he dado. Has dudado de mi palabra. Por eso no participarás. Oh, gloria a Dios. Aleluya. ¡Qué terrible! ¡Qué trágico! Es cuando alguien no tiene la actitud que Dios quiere que tengamos. Porque con esta actitud se transmite desaliento. O sea, esta es la actitud de un murmurador. Esta es la actitud de un desalentador. Esta es la actitud de alguien que frena el ánimo de otros, la visión de otros, que viene de parte de Dios. Y Dios no se agrada. Y nunca se ha agradado de un murmurador en la iglesia, de un murmurador en medio de su pueblo. Ningún murmurador jamás ha salido bien. Siempre han acabado mal. Recuérdelo. Dios va a cumplir la visión. Créalo usted o no lo crea, porque no vas a detener a Dios por causa de tus dudas. Dios lo hará aunque no creas. Aleluya. Qué bueno es Dios. A su nombre, gloria. Este dudó del varón de Dios. No creyó en el varón de Dios. Es el tipo de príncipes que cuando se da una palabra de fe, pastor, que cuando predicamos con fe, que cuando le proyectamos al pueblo fe, ellos dicen, pura emoción. El pastor inyectando fe en la palabra. El predicador moviendo las promesas en fe. El pastor, el hombre de Dios, dando pasos de fe, moviéndose en la fe. Y ellos desde allá, exageración. Aleluya. La Biblia llama a sus siervos. Y voy a ser más preciso. El Señor llama a sus siervos sus mensajeros. El Apocalipsis, el Señor se refirió al líder de cada iglesia, al pastor de las iglesias de Asia,
como el ángel. El ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel de la iglesia en Esmirna. El ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero hay quienes menosprecian al que Dios ha puesto al frente y ponen en duda su palabra. Yo hoy les confieso algo. Me gusta orar con la palabra. Es decir, me gusta leer un texto o recitarlo mientras oro y orar con el texto. Y es una oración muy privada. Lo digo porque el Señor me inquieta hacerlo. Porque es mi oración personal. Es mi oración personal con el Señor. Pero yo oro muchas veces con Primera de Samuel 3. Y le digo, Señor, tu palabra escasea en muchos lugares. Y tu palabra dice que tú le revelaste a Samuel la palabra cuando escaseaba la palabra. Señor, como a Samuel, revélame tu palabra. Dame una palabra revelada. Una palabra que venga de arriba. Una palabra que nadie resista. Para que también se cumpla eso que dijiste. Y el Señor no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Yo creo eso, hermano, que como siervo de Dios, Dios no dejará caer a tierra la palabra que predicamos. Dios no dejará caer a tierra la palabra que entregamos, porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios, es la palabra escrita. Él la va a respaldar, no la va a dejar caer, aunque algunos duden. Aleluya. Bendito sea el Señor. Una actitud de incredulidad. Una actitud de duda. Dudó de la palabra de Dios. Dudó del mensajero de la palabra. Y dudó del poder que tenía esa palabra. Si Dios había dicho mañana, sería mañana. Si Dios había dicho a estas horas, pues iba a ser a esa hora. Uno no puede dudar ni de la palabra, ni del mensajero, ni del poder que tiene la palabra, porque se cumplirá, amado hermano. Alabado sea Dios. Aleluya. Pero también su actitud fue incorrecta. Porque su actitud no estaba de acuerdo con la posición que él tenía. Él no era, repito, un hombre cualquiera. No era un hombre más del montón. Era un príncipe. Y era el príncipe más importante. Su posición era estar al lado del rey, para que el rey se apoyara en él. Era de alguna forma el bastón del rey. Era una posición que demandaba más que cualquier otro. Uno tiene que honrar su posición. Uno tiene que actuar de acuerdo a la posición que Dios nos da. Si Dios lo puso de líder, tenga actitudes de líder. Si Dios me puso a mí de pastor, debo que actuar como pastor. Tengo que actuar de esta manera, a la altura de lo que Dios me ha entregado. Y como siervo de Dios, yo no puedo actuar como actúa cualquier otro. La duda está mal en todos.
En cualquier creyente está mal. La incredulidad está mal en cualquier creyente. Pero en un pastor, en un hombre de altar, en un hombre de palabra, ahí sí que queda mal. El chisme se ve mal en cualquiera. Pero en un hombre de Dios. Murmurar está mal para cualquier hijo de Dios, pero para un líder, aleluya, tenemos que actuar de acuerdo a la altura donde nos haya puesto el Señor. Y eso demanda algo que tiene un valor incalculable, y es la lealtad. Se demanda lealtad, que es un compromiso especial de cualquier creyente. Cualquier cristiano debe ser leal, primero al Señor, segundo a la palabra, tercero a la iglesia donde Dios nos puso. Tenemos que sentir nuestra lealtad hacia ellos. Pero en un hombre de altar sí que se requiere lealtad. Hay que aprender, amado hermano, a ser hombres de compromiso. Porque lo que yo diga puede afectar a muchos. ¿No te lo creen? Ese hombre no actuó de acuerdo a su posición. Se olvidó la posición que tenía. Y usted no se puede olvidar. Usted es madre. Usted en su hogar es un referente. Y si sus hijos le oyen hablar mal del siervo de Dios, de la esposa del siervo de Dios, del líder, del músico o del hermano, esos hijos suyos verán, y ellos van a empezar a dudar de todo el mundo y a decir: si mi mamá dice eso, entonces allá en esa iglesia no hay sino hipócritas, y no va a querer estar en una iglesia donde supuestamente todos están mal. Actúe de acuerdo a su posición, ya sea padre o sea madre, sea leal. Bendito sea el Señor. Yo tuve la experiencia de pastorear cierto creyente que tenía una maña, una costumbre bien mala. Cualquier cosa que veía en la iglesia se iba a otras congregaciones, a otras denominaciones, a otras asambleas, y hablaba con el pastor y le decía: pastor, ore por mí. Es que yo me quiero ir de mi iglesia. Yo soy de la iglesia MMM, pero me quiero ir de ahí porque ahí hay hermanos que hablan mal. Hay hermanos que hacen una cosa u otra. Y salía de ahí y iba a buscar a otro pastor de otra iglesia y le decía lo mismo. Y a todos le decía lo mismo. ¿Qué estaba haciendo? Dañando la imagen de la iglesia de un lado a otro. Y cuando un creyente habla mal de su iglesia, es un creyente desleal. Un creyente como el príncipe que hemos leído aquí, que no tiene actitudes correctas. Y por eso Dios le dice: tú lo verás, mas no comerás de él. Dele un aplauso a Cristo. Acclamez pour le Seigneur. Hay algo más. Y es que cuando llegó ya el día siguiente, y cuando llegó la hora señalada,
Y cuando las puertas se abrieron de par en par en Samaria, y la gente comenzó a encontrar la bendición, porque todos los soldados que habían estado afuera, los soldados enemigos, habían huido. Dios había puesto terror en ellos y habían escapado asustados, dejando abandonado todo afuera de Samaria, sus campamentos, sus tiendas, su alimento, armas, vestidos, bestias, caballos, todo lo habían abandonado. Cuando se abrieron las puertas, el pueblo comenzó a salir y comenzó a apropiarse de la bendición, a tomar la bendición y a llevarla a sus casas, dentro de la muralla, dentro de la ciudad. Aquel príncipe que había hablado mal, que había tenido una actitud incorrecta, se paró en la puerta. Oiga eso, se paró en la puerta. Y la gente corría tanto a echar mano de la bendición que atropellaron al príncipe. Y la multitud pasó por encima de él y murió ahí, hermano, en la puerta. Él vio la bendición, pero no comió de ella. Tremendo. ¿No le parece, mi hermano? Fue tremendo. Se cumplió lo que Dios dijo. Pero lo que quiero resaltar de ese príncipe y de las actitudes que tuvo él y que usted y yo no podemos tener, es que se quedó donde, hermano, en la puerta. Como que se apuntilló a la puerta y ni entraba ni salía. Ni entra ni sale. Ahí quieto en la puerta. ¿Cuánto príncipe en la iglesia hay que se queda en la puerta y ni sale, ni entra, ni se va al mundo, ni se consagra, ni sirve, ni hace nada, porque se quedan ahí viendo a otros correr y ellos quietos, viendo a otros entrar y ellos quietos? Esa es la actitud que lo llevó finalmente a la muerte. Quedarse parado en la puerta para mí puede significar una indecisión. No está decidido a hacer nada. Se quedó ahí. Y hay muchos en la puerta. Déjeme hablarle a usted, mi hermano, de parte del Señor. Usted que está parado en la puerta, joven, jovencito, jovencita, e incluso hermanos adultos, ¿cuánto tiempo lleva usted en la puerta? ¿Cuántos años lleva viniendo a la iglesia? Pero no entra ni sale. No se quiere arreglar con Dios, ni tampoco se va al mundo. Está ahí. Y a Dios no le gusta esa posición. O estás afuera o estás adentro. Pero no puedes seguir en la puerta. No puedes seguir indeciso. Si le das tu vida a Dios o no la das. Si le sirves a Dios o vas a quedar ahí apuntillado, sin avanzar, sin moverse. Este príncipe estaba tan inmóvil que ni siquiera se pudo hacer a un lado. Cuando la multitud corría, él pudo haberse ido a un rincón para que no lo derribaran a tierra, para que no pasaran sobre él, para que no lo aplastaran allí. Pero estaba tan
contento con eso, con estar quieto ahí, que ni siquiera se hizo a un lado para evitar el peligro. El cristiano que está parado en la puerta es el que está estancado, detenido, que ve la bendición venir, que ve que llegó el cumplimiento y no se mueve por la bendición, que ve a otros llenarse, pero ellos siguen ahí en la misma posición, y mientras otros se llenan, ellos simplemente ven, simplemente aprecian, pero no reciben. Las manos de otros se llenaban, entraban por la puerta llevando riquezas, llevando oro, llevando telas costosas, llevando alimento para sus hijos, las manos llenas, pero las manos de él vacías, mirando la bendición, pero no participando de ella. Así hay mucho por ahí, mi hermano, viendo a otros llenarse del Espíritu, viendo a otros arder en el fuego de Dios, viendo a otros recibir bendición de lo alto, y ellos son espectadores nomás. Ellos están ahí viendo nomás. Define tu posición hoy. Defínete hoy. Define si vas a participar de lo que Dios ha hablado para la iglesia en Bonaire, o te vas a quedar viendo a otros que sí participan, pero tú no lo verás, pero tú no comerás, pero tú no participarás. Hoy te defines. Hoy te tienes que definir. ¿Qué vas a hacer, mi hermano? Yo quiero terminar. Alabado sea Dios. Y para esto tengo que pasar a la otra parte y quiero ser breve, hermano. Pero es que mientras hubo uno que no se definió, que se quedó apuntillado a la puerta, hubo otros que sí participaron. Hubo otros que sí recibieron. Y quiero hablar de los que recibieron primero. Los primeros en participar de la bendición que Dios había hablado, de la visión que Dios había entregado. Fueron los menos indicados. Ningún príncipe, ningún grande, ningún importante. 4 leprosos, excluidos, que nadie miraba. Cuatro que nadie conocía. 4 que eran ignorados. 4 enfermos. 4 que creían que no tenían esperanza, que pensaban que no había nada para ellos, que estaban por fuera, excluidos. Fue los primeros en recibir el cumplimiento de la bendición y de lo grande. Oh, mi hermano, ¿de qué lado quieres estar? De los que se quedan en la puerta, de los que no quieren ofrendar para la obra misionera, de los que no quieren sembrar para la ampliación del templo. Si tú estás en esa posición, te quedarás viendo a otros recibir la bendición prometida. ¿O quieres ser de aquellos 4
Aleluya. Que tuvieron una actitud diferente. Una actitud determinada. Ellos dijeron: pasemos al campamento de los sirios. Ellos determinaron: no nos vamos a quedar aquí esperando la muerte. Vamos a actuar. No esperes la muerte sin haber hecho nada para el propósito de Dios. No te dejes morir sin haber contribuido al plan que Dios tiene en este lugar. No te mueras. No esperes tu muerte. Haz algo. Levántate. Pasa al campamento. Entra y echa mano de lo que Dios tiene. Había bendición, pero había que ir a recogerla, a echar mano de ella. ¿De qué lado quieres estar? ¿De qué lado quieres estar? Hoy es un día para definirnos. ¿Sabe por qué ellos participaron, hermano? Porque tuvieron determinación también para tomar riesgos. Esa es la gente que Dios bendice. Los que se arriesgan, los que vencen el temor, los que van más allá del miedo. Los leprosos dijeron: iremos al campamento de los enemigos, y si nos dan la vida viviremos, pero si nos dan la muerte moriremos. Ellos dijeron: si hay que morir, morimos, pero no nos quedamos aquí. Dios quiere gente determinada. Hay islas donde nadie predica. Hay lugares que nadie lleva la palabra. ¿Dónde están los que están dispuestos a tomar el riesgo y a decirle al Señor: yo iré? Y si vivimos, viviremos. Y si morimos, moriremos. Pero no nos quedaremos en este lugar esperando morirnos sin hacer nada. Aleluya. Oh, ahí se sigue moviendo el Señor. Ahí se sigue moviendo el Señor. ¿Sabe por qué Dios los miró a ellos? ¿Sabes por qué a ellos Dios les entregó la bendición? En primer lugar, porque ellos dijeron: no está bien lo que hacemos. No está bien lo que hacemos. Estamos llenándonos nosotros. Estamos saciándonos. Mientras dentro de la ciudad el pueblo muere de hambre. Vamos a anunciar la buena nueva. Hoy es día de buena nueva. Vamos a decirle a otros que la bendición llegó. Vamos a lograr que otros participen de lo que Dios habló. Aleluya. Por eso Dios obrará en aquellos que no quieren guardar la bendición para ellos mismos, que quieren ir a llevarla, que la quieren compartir, que anhelan que otros también reciban lo que usted ha recibido. Oh, hermano, habla al Señor hoy. Has venido a este altar para definirte delante de Dios.
Y tú que estás allí en tu silla, en tu lugar, o viéndonos desde tu casa, Dios hoy te dice: defínete. ¿Cuál es tu actitud frente a lo que voy a hacer en este tiempo final? ¿Qué actitud tomarás? Porque eso determinará si participas de la bendición que doy o si quedarás afuera, excluido, viendo a otros crecer, viendo a otros avanzar, mientras tú te quedas estancado, mientras tú no avanzas, mientras tú estás pequeño, otros crecerán. Aleluya. Señor, ten misericordia de nosotros. Queremos hacer parte de las cosas grandes que vienen, porque vienen cosas grandes, porque lo que has hablado se cumplirá, porque tu palabra será firme con esta iglesia y con estos siervos. Si has hablado, Señor, lo cumplirás. Ayúdanos a preparar el corazón. Ayúdanos a tomar la actitud correcta, la posición correcta, porque queremos participar. Queremos comer de la abundancia que vas a traer, la abundancia que va a llegar. Le has puesto día, le has puesto fecha, le has puesto hora, has señalado el lugar de la bendición que has determinado dar en este lugar y desde este lugar. Señor, aquí estamos para ser parte de los que abrazan la bendición, de los que se llenan de la bendición, de los que participan de la bendición. Aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Gloria al que vive. Habla con Dios en esta noche. Parlez avec mon Dieu la soirée. Dios, aleluya, un minuto más, un minuto más. Yo minuto acompaña con Dios. Diga al Señor donde usted está parado, aleluya. Diga al Señor, donde usted está parado. Alabanza a Jesús. Habla con Dios. Yo quiero, Señor. Yo quiero, Señor. Yo sí quiero, Dios. Yo lo creo, Señor. Me uno, Señor.
a este grupo que cree, avec Señor. groupe qui croit. Yo quiero cosechar con ellos. Moi je veux récolter avec eux. No voy a estar en la puerta más. Pas mal camper dans porte là encore. En el nombre de Jesús. Non, non, Jésus. En el nombre de Jesús. Non, non, Jésus. Yo creo. Moi crois. No sé cómo, pero lo creo. Par contre, comment, mais moi crois. Lo creo. Moi crois. Tal vez no sientes, pero cree. Peut-être pas senti, mais moi crois. Oh, en el nombre de Jesús. Non, non, Jésus. Vamos a orar por Carolina Sof, aleluya. Carolina Sof. Él pide oración. Tiene mucho dolor. En su pie alabanza al Señor. En su pie. Vamos a orar también por la madre de Igor. Pour maman frère Igor. Que cumplió 75 años. Y ha cumplido 75 ans. Padre celestial, Dios de gloria. Continuamos en tu presencia, Señor. Continue présence au Seigneur. Mira acá y demos presencia. Esse cara na presença do Papa. Dios. Bon Dieu. Vos palabras de verdadero y absoluto. Paulo, c'est vérité absolue. De nombre de Jesús. Non, non, Jésus. Vos poder sanador descender por su vida ahora. Te reprende tu opresión riba su carne. De nombre de Jesús. Non, non, Jésus. De nombre de Jesús. Non, non, Jésus. Tu autoridad que tu no, Señor. Tu fuerza de mal. La que culpa que los. De nombre de Jesús. Non, non, Jésus. De pie que la sana ahora. Tu dolencia tabai. Tu douleur brûlée. De nombre de Jesús. Non, Jésus. Sanidad total. Guérison totale. El deterioro que te tenía ahora. Tu opresión te la galos. Stop. Abandona la culpa que ahora. De nombre de Jesús. Non, Jésus. Tata, mire, mamá de Igor, Señor. Sí, mi mamá fue Igor. Cumplí años, 75 años, Señor. Ya cumplí años, 75 ans. Guardé, cuidé. Protégé, prends soin. Dune vida largo, Dios. Bali longue vie, Seigneur. Sané. Guéri. Lante, Señor. Levé, Seigneur. De nombre de Jesús. Non, Jésus. Bendicioné. Bénis-les. De manera especial, de façon Señor. Spéciale, Seigneur. Bendicionne a la iglesia. Bénis l'église. Bendicionne a cada un rumán, Señor. Bénis chaque frère sœur. De nombre de Jesús. Non, non, Jésus. De nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Y te rogamos, Dios. Me suplie au Seigneur. Y te pedimos danki, Señor. Me dis merci, bon Dieu. Gloria a Jesús. Levanta que es seguridad. Levántate con la seguridad de tu corazón. Levé avec sécurité, assurance dans le cœur. Que la victoria es tuya. La victoire c'est pour. Ellos no sabían cómo. Ils ne connaissent comment. Pero salieron corriendo. Ils sont sortis pour courir. Salieron corriendo por fe. Courir par la foi. Y encontraron. Et ils ont rencontré. Una botín tan grande. Une grande richesse. Yo lo creo. Y no voy a estar en la puerta, voy a estar adentro. Voy a correr con ellos. Voy adelante, aleluya. Yo quiero lo mejor, alabanza al Señor. Bueno, van a correr. Bueno, van a correr conmigo, aleluya. Bueno, van a correr con Dios. Cosas grandes se aproximan. La gloria de Dios viene. Precioso del Señor, amén. Gloria al Señor. Nuestro Dios está grande y maravilloso. Nuestro Dios está precioso, amén. ¿Cuánto recibí hoy? ¿Cuánto ha recibido hoy? Preciosa palabra de Dios, amén. Gloria al Señor. Y mañana continuamos en esta gran fiesta, hermanos. Y usted también que está en sintonía. Mañana a las 7 empezamos en este mañana. Amén. Gloria a Dios. Mañana tenemos culto en la mañana también. Aleluya. Mañana en la mañana a las 9 de la mañana. Amén. Gloria al Señor.
Empezamos a las 9 con oración personal. Vengan todos los que puedan venir. Amén, aleluya. Y usted también que está en sintonía. Le esperamos mañana a las 9 de la mañana. En este lugar, amén. Dios le bendiga ricamente. Si es que te encuentro. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algún pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: